La talasofobia es el miedo al océano, a la profundidad, a la oscuridad, a no saber qué te está mirando desde abajo. Y si ya lo sientes con el océano de hoy, no estás preparado para lo que era en la prehistoria. Porque el océano prehistórico no era solo más profundo ni más oscuro. Dentro de él nadaban depredadores que hacen ver a los tiburones de hoy como animales inofensivos. Criaturas prehistóricas que no se parecen a nada que conozcas. Imagina monstruos, feos y extraños que dominaron esos mares durante millones de años. Hoy te vamos a hablar de algunos de los más aterradores. Capítulo 1. 520 a 250 millones de años, Paleozoico. El primero del que vamos a contarte es el helicoprión, un pez parecido al tiburón. Como se puede observar, tiene una espiral de dientes en la mandíbula inferior. Lo interesante de este animal es que ha sido difícil de imaginar. Los científicos no entendían dónde estaban ubicados sus dientes en el cuerpo. Según investigaciones, sus dientes los utilizaba como sierras, las cuales apresaban animales blandos. Ahora imagina este animal en dimensiones enormes. Un helicoprión podía medir hasta 8 metros de largo. Sin duda, era un animal grande. Pero este no era el único que existía. Había criaturas aún más grandes y más peligrosas. Vivió mucho antes de los dinosaurios y sus fósiles se han encontrado en varias partes del mundo. Ahora hablemos del Anomalocaris, un depredador que incluso su nombre describe cómo lo ven los investigadores: camarón extraño. Al principio, sus fósiles se confundieron con los de otros animales, creyendo que había especies diferentes, pero uniéndolas, daban como resultado este aterrador animal. Su apariencia y la idea de que es un camarón puede hacerte pensar que era pequeño, pero no. El Museo de Historia Natural de Londres menciona que el Anomalocaris era probablemente el animal más grande que nadaba en los océanos cámbricos mientras cazaba presas. Medía alrededor de medio metro. Lo sé, no se compara con el helicoprión, pero era demasiado grande para los de su especie. Durante mucho tiempo se pensó que se alimentaba triturando trilobites, animales de esa época con un cuerpo que tenía una especie de caparazón grueso, pero luego estudios revelaron que prefería más las presas blandas. Lo más inquietante es que su boca estaba debajo de la cabeza, acechando mientras nadaba. Pero si este no te convenció lo suficiente, el Cameroceras sí que te va a inquietar. Este animal es un pariente lejano de los pulpos y calamares, teniendo un cuerpo bastante incómodo de ver. A diferencia de estos, los Cameroceras tenían una concha larga y cónica, como un sombrero en la cabeza. Seguro lo has visto en alguna película o serie. En realidad son muy recurrentes, pero suelen exagerar su tamaño. Sin embargo, en la realidad tampoco era un animal pequeño. Hay estudios que mencionan que tan solo la concha medía 3 metros de largo, algunos incluso el doble. Debajo de ella estaba su cuerpo, una cabeza con tentáculos, si lo quieres ver así, con ojos grandes y nada discretos. Su concha era pesada, lo que no les permitía moverse con facilidad, pero eso hacía que su caza fuera lenta. Se acercaba a sus presas y las atrapaba entre sus tentáculos. Y no los mataba, sino que comenzaba a arrancarles extremidades y comérselas lentamente. Este, a diferencia del Anomalocaris, tenía una fuerza enorme en su boca, la cual tenía forma de pico, lo que permitía alimentarse de otros animales. Los endocerátidos pudieron haber sido los depredadores superiores del Ordovícico, probablemente viviendo cerca del fondo marino y alimentándose de trilobites, moluscos, braquiópodos y otros organismos bentónicos. El último animal que te mostraremos de esta época es el Dunkleosteus, dejado al último por una razón. Era de los depredadores más brutales de la época. Este ni siquiera tiene descendientes actuales, no es como un tiburón o una ballena. En realidad, es un animal extraño, que no se parece a nada de lo que conocemos. Su cabeza y parte del cuerpo estaban cubiertos por placas óseas, como si tuviera una armadura. El cuerpo tenía la forma como de un pez común, pero esa armadura en su cabeza lo hacía demasiado extraño. Pero lo más aterrador no era su mandíbula. Este animal no tenía dientes en realidad, sino placas óseas que usaba como cuchillas. Un estudio en PubMed sugiere que las mandíbulas en forma de cuchilla de depredadores como Dunkleosteus sugieren que estos animales fueron los primeros vertebrados en usar una rápida apertura de la boca y una mordida poderosa. Un Dunkleosteus podía medir entre 3 y 4 metros, según este mismo estudio. Sin embargo,
no era pequeño. En realidad era bastante robusto para su altura, haciendo su cuerpo pesado. Pero lo desconcertante era la fuerza de su mordida, la cual podía alcanzar unas 11.000 libras de fuerza y concentrar presión extrema en la punta de sus placas cortantes, según Science Daily. Es gracias a esta mordida que su alimentación se basaba en animales acorazados, pero también de otros depredadores, como el helicoprión, el primer animal del que hablamos. Era demasiado rápido y eso le daba ventaja al momento de querer atacar, además de que, en una mordida, cortaba a la presa en cualquier lugar. Cada uno de estos depredadores convivían dentro del océano, haciendo de este un lugar extremadamente peligroso. Pero lamentamos decirte que con el paso de los años, esto no fue más tranquilo. Capítulo 2. Menos 200 a menos 145 millones de años. Jurásico. Empezando por el Ichthyosaurus, un reptil marino parecido al delfín. Hocico largo, aletas adaptadas para nadar y unos dientes sumamente afilados. Británica menciona que el Ichthyosaurus medía unos 3 metros de largo y probablemente podía moverse por el agua a altas velocidades. Algo interesante es que, a pesar de ser reptiles, estos nunca salían del agua, a diferencia de sus ancestros que provenían de tierra u otros animales como las tortugas. En el caso de su alimentación, este depredador buscaba peces y animales parecidos a calamares. Sin embargo, hay presencia de que podían haber comido otros reptiles marinos. Este es uno de los animales mejor conservados, por lo que podemos encontrar fósiles con restos de su última comida, algo bastante inusual. El Museo de Historia Natural de Oxford, por ejemplo, tiene uno de estos ejemplares, y menciona que en el museo hay el esqueleto parcial de un ictiosaurio joven, con contenidos estomacales del Jurásico inferior. Sus dientes y hocico alargado le permitían cazar presas pequeñas y devorarlas completas o cortar presas grandes, como a otros ictiosaurus. Otro depredador que habitaba en aquella época era el Temnodontosaurus, uno de los reptiles marinos más grandes. Algunos incluso superaban los 10 metros de longitud, haciéndolo uno de los principales depredadores. Físicamente parece un cocodrilo, pero este tenía unos dientes mucho más afilados. Pero una de las características más extrañas eran sus ojos, que podían medir más de 25 centímetros de diámetro, aproximadamente el tamaño de un balón de fútbol. Estos le permitían cazar de noche o en las profundidades. Lo interesante de esto era que no todos los Temnodontosaurus se alimentaban de lo mismo. El Museo de Ciencias Naturales lo confirma, diciendo que no todas las especies estaban igualmente adaptadas para capturar presas grandes. Entre algunos de los animales que consumía estaban los peces grandes, calamares, otros reptiles marinos más pequeños e incluso juveniles de otros ictiosaurios. Era capaz de atrapar todo eso debido a que su cráneo podía alcanzar casi 2 metros de longitud. Durante mucho tiempo se pensó que su manera de cazar era persiguiendo a sus presas, gracias a que tenía una gran velocidad. Sin embargo, un estudio publicado en Nature menciona que los grandes ictiosaurios acechaban silenciosamente a sus presas desde las sombras. Estos animales eran más sofisticados de lo que se pensaba y utilizaban características elaboradas para acercarse sigilosamente a presas desprevenidas bajo la oscuridad. Con esto, se creó la idea de que primero localizaban a la presa, aprovechaban la oscuridad para acercarse y lanzaban un ataque rápido, apresando y matando a la presa con sus mandíbulas. Pero si crees que este era peligroso, prepárate porque el siguiente en verdad lo han llamado monstruo. Estamos hablando del Liopleurodon, un reptil marino de cuello corto, cabeza enorme y 4 aletas. Este reptil fue fuertemente criticado cuando en un documental exageraron su tamaño. Su tamaño fue muy exagerado en la serie de la BBC Walking with Dinosaurs, donde fue representado como un depredador ápice enorme de 25 metros. Pero eso no significa que fuera pequeño. Medía entre 5 y 7 metros, aunque hay investigadores que apuestan por individuos más grandes. Y sí, era realmente peligroso. Lo que ves aquí es su cráneo. Tenía mandíbulas fuertes y dientes cónicos diseñados para atrapar presas resbaladizas. Su dieta probablemente incluía peces grandes y, dado su tamaño, otros reptiles marinos, explica el Museo de Historia Natural de Londres. Pero además, era un animal de ataques rápidos. Al ser grande, embestía a su presa. Luego se acercaba para morder con fuerza antes de que se escapara.
El último, el Pliosaurus funkei, es uno de los depredadores más grandes del Jurásico. Fue un reptil marino con cabeza enorme, mandíbula fuerte y 4 aletas, parecido a nuestro depredador anterior. Británica menciona que eran caracterizados por cabezas masivas, cuellos cortos y cuerpos aerodinámicos en forma de lágrima. Pero ojo, que esta es solo una de las diferentes especies que existieron. Funkei, por ejemplo, fue encontrado en Noruega, y basándose en medidas de vértebras, estimaron que Pliosaurus funkei medía aproximadamente entre 10 y 13 metros de largo. Además, se cree que su dieta probablemente incluía peces grandes y, dado su tamaño, otros reptiles marinos. Lo perturbador era su manera de cazar, en donde utilizaba sus dientes cónicos para perforar a sus presas y desgarrarlas. Este depredador simplemente buscaba una presa a la cual acercarse. No necesitaba ser silencioso, no importaba qué tanto quisiera alejarse la presa. Su cráneo era enorme y alcanzaba hasta el más rápido. Y aunque parezca imposible, siguieron apareciendo más depredadores que aprendieron de estos y que fueron más peligrosos. Capítulo 3. Menos 125 a menos 66 millones de años. Cretácico. Esta época está marcada por varios depredadores que no solo crecieron en tamaño, sino en ferocidad. Y el primero que marca esto es Kronosaurus, un reptil marino de la familia de los Pilosaurus, pero evolucionado por mucha más habilidad. Vivió en el antiguo mar interior de Australia conocido como el Mar de Eromanga y tenía un gran tamaño según el Museo Australiano, que menciona que tenía una longitud de casi 10 metros y el cráneo de Kronosaurus medía al menos 2,4 metros de largo. Este individuo es considerado un superdepredador, el cual cazaba animales de todo tipo, como peces grandes, calamares gigantes e incluso otros reptiles. Pero no bastaba con ello, porque también podía alimentarse de tiburones. Lo curioso de esto era su caza. El Museo Australiano dice que estos enormes carnívoros marinos utilizaban ambos pares de extremidades para volar bajo el agua, manteniendo velocidades altas en periodos prolongados, casi haciendo una persecución. Cuando llegaba a la presa, abría su mandíbula y la sujetaba con los dientes cónicos de casi 30 centímetros que poseía, y sacudía a la presa hasta la muerte. El Museo Kronosaurus Corner señala que los pliosaurios como Kronosaurus pertenecían a los Thalassophonea, cuyo nombre significa literalmente asesinos del mar. Pero si crees que este, por ser uno de los depredadores más fuertes de la época, era el único, prepárate para el siguiente. El Cretoxyrina mantelli fue un tiburón famoso porque vivía en mares como el Western Interior Seaway de Estados Unidos. Este es el pariente lejano de los tiburones blancos que conocemos y se le apoda Jinsu Shark, debido a sus dientes, parecidos a cuchillos. Según el Science Direct, el tiburón Jinsu, Cretoxyrina mantelli, es probablemente uno de los depredadores superiores más conocidos y ecológicamente relevantes de los mares del Cretácico tardío. Imagina tan solo su capacidad de caza. Respecto a su tamaño, existen estimaciones de casi 6 metros, aunque existieron algunos ejemplares que pudieron ser de mayor longitud. Y sí, era un depredador casi invencible. Mantenía una alimentación de peces grandes e incluso de pterosaurios que caían al mar por accidente. Una tesis paleontológica de Kenshu Shimada indica que algunos especímenes de Cretoxyrina proporcionan evidencia de ingestión de grandes vertebrados activos, incluyendo teleósteros, mosasaurios y probablemente plesiosaurios. Más que impresionarnos por su habilidad de caza, lo poderoso era la velocidad con la que lo hacía. Bastaba con acercarse a la presa y comenzar a arrancar extremidades o pedazos del cuerpo, sin importar si seguía vivo o no, hasta que se satisfacía por completo. Curiosamente, el siguiente depredador convivió con el tiburón Jinsu en la misma región. Estamos hablando del Elasmosaurus, un individuo que fue famoso por su cuello. En este tenía más de 70 vértebras. Elasmosaurus y sus parientes tenían cuellos extremadamente largos. A menudo eran más largos que sus cuerpos y podían tener más de 70 huesos en el cuello, según el Museo de Historia Natural de Londres. Imaginarás que estos eran enormes, pues podían alcanzar hasta 13 metros de longitud, pero a diferencia de todos los depredadores que hemos visto hasta ahora,
este podría asustarte solo por su extraña forma. Solo se alimentaba de peces pequeños, aunque hay fósiles que muestran que pudieron alimentarse también de crustáceos. Podemos decir que es el animal más tranquilo de este vídeo, pues ni siquiera tenía una forma de caza espléndida. Simplemente acercaba su cabeza a bancos de peces y se alimentaba. Podríamos decir que era como los dinosaurios herbívoros en cuanto a tranquilidad. Pero claro, la forma de su cuerpo podía impactar a cualquiera. Sin embargo, es importante que no lo confundas jamás con el Mosasaurus, porque este realmente era espeluznante. Este fue un reptil que, si lo ves, puede parecerse más a los lagartos o serpientes que conocemos. Y es que este vivió al final del Cretácico, es decir, en la última parte de la era de los dinosaurios. Fue en esta época donde dominaron los océanos. Estos depredadores podían medir hasta 15 metros, y su alimentación, como imaginarás, no era una dieta pequeña. Se alimentaban de tiburones, calamares gigantes, aves marinas e incluso de su misma especie. Los primeros mosasaurios probablemente comían peces, pero hace 80 millones de años aparecieron dientes capaces de aplastar, perforar y cortar como cuchillas. Sus ataques eran muy potentes, pues su cuerpo y su cola tenían gran fuerza para impulsarse o para nadar. Además, sus mandíbulas eran realmente peligrosas. Algunos mosasaurios incluso tenían dientes adicionales en el paladar, que utilizaban para sujetar y tragar a sus presas grandes. Era una verdadera bestia en el océano, y el peligro estaba hasta en su propia especie. La próxima vez que veas el océano e imagines lo enormes que son esos cuerpos de agua, recuerda que mucho antes de nosotros existió un peligro más grande que ese, pero que habitaba en él, esperando, como si en la prehistoria todos los seres vivos estuvieran dispuestos a matar. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, compártelo con tus amigos y dale a me gusta. Muchas gracias.